En el año 1294, la Iglesia Católica tomó una decisión desesperada que iba a cambiar la historia para siempre. Esta es la increíble historia de cómo un hombre santo fue convertido en papa casi a la fuerza y del altísimo precio que pagó por intentar escapar del poder. A ver, situémonos. Imaginemos la escena. Un hombre que ha dedicado toda su vida a la soledad, a la oración, metido en una cueva, y de repente, de la noche a la mañana, se convierte en la figura más poderosa de todo el mundo occidental. Pero claro, ese poder era en realidad una jaula de oro. Y en un acto que nadie había visto jamás, decidió hacer lo que parecía impensable, renunciar al mismísimo trono de San Pedro. Y por ese gesto de humildad, ¿qué consiguió? Pues no encontró la libertad que tanto buscaba, sino los fríos muros de una prisión. Esta es la increíble y, la verdad, muy trágica vida de Pietro del Morrone, el Papa Celestino V. Para entender cómo un ermitaño pudo acabar liderando a toda la cristiandad, primero tenemos que conocer un poco mejor al hombre que había detrás de la leyenda. Pietro del Morrone era, la antítesis del poder. Su mundo era una simple cueva en las montañas, su dieta lo que encontraba, raíces, y su cama era el propio suelo. Él buscaba a Dios, no a reyes ni a cardenales. Su piedad llegó a ser tan conocida que incluso fundó su propia orden monástica, los Celestinos, que se dedicaba a una vida de pobreza extrema, radical. Mientras Pietro vivía su vida de asceta, en Roma reinaba el caos más absoluto. El Papa había muerto en 1292 y durante 2 años larguísimos el papado estuvo vacío. Los cardenales, totalmente divididos por las luchas de poder entre las grandes familias nobles de Italia, eran incapaces de ponerse de acuerdo. La Iglesia estaba paralizada, como un barco sin capitán en medio de una tormenta política. Y aquí es donde el destino de Pietro da un giro de guión increíble. Desde su montaña les envió una carta a los cardenales con una advertencia profética: o elegís un papa pronto, o tendréis que enfrentaros a la ira de Dios. Qué ironía, porque esa carta no solo los asustó, sino que les dio una idea. Sí, como suena. Aterrados por la profecía, los cardenales vieron en Pietro la solución perfecta, un hombre tan santo que nadie se podría oponer. Y así, sin más, una delegación subió a la montaña y literalmente arrastró al anciano de 85 años fuera de su cueva para coronarlo como Papa Celestino V. Pero lo que parecía una solución divina, pues pronto se convirtió en un desastre. Celestino V fue arrojado a un auténtico nido de víboras políticas para el que no estaba en absoluto preparado. La realidad es que Celestino era un hombre de fe, no de burocracia, y estaba totalmente incapacitado para gobernar. Su pureza espiritual chocó de frente con el pragmatismo político. Apenas entendía el latín de los documentos oficiales, y su naturaleza confiada lo convirtió en un blanco perfecto para la manipulación. Los nobles lo rodeaban, le hacían firmar decretos falsos y le sacaban favores que él concedía sin entender las terribles consecuencias. Era, en la práctica, un títere en su propio trono. Y claro, toda marioneta necesita un titiritero. En esta historia, ese papel lo jugó a la perfección el cardenal Benedetto Caetani. Mientras Celestino buscaba la salvación de su alma, Caetani, un tipo astuto y muy ambicioso, solo buscaba el poder terrenal. Vio la debilidad del Papa y supo exactamente cómo explotarla para su propio beneficio. Caetani se acercó al agotado papap no con una amenaza, sino con algo mucho más inteligente, una tentación piadosa. Le susurró al oído, apelando a su propia espiritualidad: si Cristo enseñó a renunciar a los bienes del mundo, ¿no sería la máxima expresión de fe renunciar al mayor poder de todos? Para un hombre que solo soñaba con volver a su cueva, la idea era irresistible. Y así llegamos al momento que definiría su legado para siempre. Un acto que algunos verían como la máxima humildad y otros como la máxima cobardía. El 13 de diciembre de 1294, Celestino V leyó su declaración de renuncia ante los cardenales. Se quitó las vestiduras papales, se volvió a poner su túnica de ermitaño y dejó el trono. Fue la primera vez, de forma documentada, que un papa dimitía por voluntad propia. Él pensaba que, por fin, era libre. Pero la libertad le duró apenas unos días. La cruda realidad no tardó en llegar. El titiritero, Caetani, se convirtió en el nuevo Papa Bonifacio VIII y una de sus primeras decisiones fue ordenar la detención de su predecesor. ¿Por qué? Porque temía que el santo ermitaño pudiera ser utilizado por sus enemigos para cuestionar su propia legitimidad. Y esta fue la recompensa por su renuncia. Pietro del Morrone fue encerrado en el castillo de Fumone en una celda diminuta de 2 por 2 metros, sin las más mínimas comodidades. Su único contacto con el exterior era una ventana tan alta que ni siquiera le llegaba la luz del sol.
El hombre que renunció al palacio papal acabó sus días en un calabozo. La muerte de Celestino en prisión no fue, ni mucho menos, el final de su historia. De hecho, fue el comienzo de una batalla por su memoria que, en cierto modo, dura hasta nuestros días. Y aquí yace la gran paradoja de su legado. Para la élite intelectual del momento, como el poeta Dante, Celestino fue un cobarde que abandonó su deber. De hecho, lo colocó en su infierno entre los indecisos. Pero para la gente común era un héroe, un santo, que prefirió la pureza de su alma al poder corrupto del trono. La versión oficial siempre fue que murió por causas naturales, debilitado por las durísimas condiciones de su encierro, pero las sospechas sobre su sucesor, Bonifacio VIII, siempre planearon sobre su muerte. La duda persistió durante siglos, hasta que en 2013, un análisis forense de sus restos reveló algo espeluznante: un agujero en su cráneo. Los expertos determinaron que la herida era compatible con un clavo largo que le habría atravesado la cabeza, lo que apunta directamente a un posible asesinato. A pesar de la condena de Dante y de la oscura sombra de su sucesor, la voz del pueblo finalmente prevaleció. Solo 17 años después de morir en esa celda, la misma iglesia que lo encarceló lo acabó canonizando. La víctima de la política eclesiástica se convirtió finalmente en San Celestino V. Y quizás esa sea la lección final de su historia, ¿no? Celestino Bueno fue un gran papa en el sentido tradicional. No fue un político ni un estratega, pero su legado nos deja una pregunta bastante inquietante. ¿Dónde reside el verdadero poder? ¿En aferrarse a un trono a toda costa o en tener la fuerza para abandonarlo?